Hola, soy José Blanco. Esto es lo que quiero que recuerden sobre mí. Soy español natural y de pura cepa, como decimos antiguamente en Galicia, ourense. Mis padres eran Rita Blanco, pero a mi padre no lo conocí. Mi madre nació en España, Galicia, Orense, en Aperoxa Corbella de San Martín de Gueral. De esta área era la mayor parte de mis familiares, aunque otros parientes eran de otras zonas de España que poseían el apellido Blanco. Déjeme contarle que algunos familiares estaban vinculados a las áreas de las labores agrícolas, por lo que éramos mayormente labradores, pero otros eran militares o del ejército español que participaron en diversas contiendas por diversas regiones de los territorios españoles de la península ibérica y otras regiones de ultramar. Entre los parientes militares se encontraba Ramón Blanco y Arenas, marqués de Peñas Plata, quien nace en 1833 en San Sebastián, Guipúzcoa, y fallece en 1906 en España. Su padre fue Francisco Blanco Riera, casado con María de las Angustias de Arenas Polo. Francisco nace en Daimiel, Ciudad Real, y se alista al ejército en 1808. Alcanzó el grado de capitán en 1836 en la Guardia Real de Infantería y falleció en 1840. Otros familiares de mi madre y míos eran españoles que estaban vinculados al ejército español tanto en Cuba como en la madre patria. Entre estos, algunos partieron a la guerra desde España para Cuba, existieron primos y tíos, etc. Uno muy renombrado fue Felipe Blanco Rodríguez, padre de un primo de mi madre llamado como yo, José Blanco, que confundieron conmigo en Cuba. De su padre Felipe se conoce una canción del ritmo sucusucu, que el estribillo decía, ya los majaces no tienen cueva, Felipe Blanco se las tapó. Felipe era, como ya expliqué, el hermano del padre de mi mamá, es decir, de mi abuelo José Blanco Rodríguez, por tanto, Felipe Blanco Rodríguez es mi tío abuelo. Tal como les mostré en la inscripción del primo de mi madre, por donde acontece confusión de mis hijos y nietos al yo no contar muy bien mi historia verdadera durante los años de vida en Cuba. Ellos tuvieron que investigar todo esto después. Los mambises eran los que se rebelaban contra el ejército español, y le surge esa canción que hacía referencia al hermano español de mi abuelo, es decir, a Felipe, hermano del padre de mi madre, su tío. Infelizmente, en Cuba, tergiversan toda esta historia, refiriéndose a que Felipe Blanco era un cubano, cuando lo cierto, señores, era español de pura cepa. Veamos que, aunque manipulen la verdad, no era un cubano. Como queda demostrado, es simple, solo debemos analizar cuando nos ubicamos en el momento histórico de estos acontecimientos. Pregunto, ¿qué era Cuba, un país con un gobierno independiente que no respondía a la corona española, o realmente era un territorio español de ultramar? Aún dando el criterio de la duda a favor de ser cubano este pariente de mi madre, veamos que si no naciera en España peninsular, y hubiera nacido en la isla en Cuba, cosa falsa que demuestro en documentos fidedignos que aquí aporte como evidencia de ser español, tanto Felipe como su hijo, José Blanco, de la confusión familiar. Se demuestra la errada manipulación de la ignorancia, ya que en aquel entonces Cuba era territorio ultramarino español, y todo el que naciera en la isla, por tanto, era ciudadano español también. Lo cual demuestra la evidencia de la falsa historia tergiversada que los cubanos después de 1959 han promovido sobre Felipe Blanco, mi familia. Yo nací en Galicia, Orense, Aperosa, Corbella, España, el 7 de julio de 1884. Asentado en Archivo Histórico Diocesano de Ourense. Obra en este archivo mi inscripción registrado a folio 209R con signatura 33.6.3. Soy hijo de Rita Blanco y hermano de Emilio Blanco. Este documento es evidencia de las referencias dichas anteriormente sobre mi nacimiento que me avalan como natural de España, así como queda el testimonio de que mi madre, Rita Blanco, es quien me inscribió como su hijo, y que también es española de pura cepa. Tuve un hermano llamado Emilio Blanco que nació en 1866 en España, Galicia, Orense, Aperoxa. Inmigré a Cuba a la edad de 14 años en el año 1998 durante el segundo gobierno del pariente de mi familia, el gobernador y capitán general Marqués de Peñas Plata de la isla de Cuba Ramón Blanco y Arena. Fui superándome y aprendí varios oficios desde que llegué. Trabajé en las comunicaciones telegráficas. Fui conociendo a diversas personalidades de la guerra independentista, como José Martí, quien era uno de los líderes de la lucha de los mambises que había nacido en Cuba, pero era hijo de españoles y,
Por tanto, era un ciudadano español como todos los nacidos hasta que se creó la República Independiente de Cuba en 1900, después de la llamada anexión con los norteamericanos. Después de que la isla dejara de ser territorio español y pasara a ser una república independiente, trabajé en la compañía eléctrica, en el Canal de Panamá y en el Zoológico de La Habana por la calzada de 26, cerca del bosque de La Habana. Después de haber llegado a Cuba en 1998 con mis 14 años, viví en el período turbulento de la lucha final que venían desarrollando grupos de españoles nacidos tanto en la isla como en la España continental que estaban en desacuerdo con el gobierno español de la isla de Cuba, y que deseaban formar una república independiente del gobierno peninsular o continental. En dicha etapa no pude regresar a España, pues solo tenía 16 años en 1900, cuando se instaura la república independiente. Me tuve que dedicar a estudiar y superarme para encontrar trabajo. Con ayuda de un tío mío español, pude estudiar y aprender estos oficios antes expresados, los cuales eran bien pagados. Conocí después a la cubana con quien me casé en esta nueva república y me casé en 1920, al cumplir ella 18 años. Yo tenía en aquel entonces 36 años. Aquí muestro la evidencia de matrimonio con María Antonia Valdés Pérez. Documento de certificado de matrimonio que da evidencias de que se formalizó casamiento oficial ante las autoridades cubanas de esta república de 1920. Los reconocimientos de las instancias oficiales de Cuba. Minrex y Registro Civil. Tuve 8 hijos con María Antonia Valdés Pérez. Esta es una historia interesante sobre mí. Viví toda una vida en conjunto con mi matrimonio hasta el fin de nuestros días y criamos juntos a nuestros 8 hijos. Estos se nombran, las 3 hembras, de izquierda a derecha, 1 Luisa, 2 Milagros y 3 Rita, como su abuela, que es mi madre. Rita, mi hija, es quien tiene la mano en la cintura. Los varones se nombran, José Francisco, conocido por Cheo, Jesús, conocido por Chuti, Gustavo, Israel y David. Tuve muchos nietos, 21 de Rita, Margara y Ruth, de Milagro a Manolito e Isora, de Luisa a Sanoni y Adonai, de Israel, a Maribel, María del Carmen e Israelito, de David, tuve a David, Emilio, Omar, Raúl y Rodolfo, de Gustavo tuve, Yamila, María y Yamira, de José Francisco, tuve a Silvia y José Luis, de Jesús Chuti, tuve a Omaida y Vladimir. Fallecí en Cuba, La Habana, y me sepultaron en el cementerio de Colón en el día 24 de septiembre de 1978. Viví una vida feliz con mis seres queridos, y añoré volver a ver mi tierra una última vez, pero no fue posible. Espero que mis nietos y bisnietos puedan tener la dicha de hacerse ciudadanos españoles y puedan visitar mi amada patria española.